Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Soylita Gavino González. Y el día de hoy vamos a estudiar al metabolismo de los lípidos. Así que empecemos con este tema tan interesante. Nosotros consumimos lípidos en nuestra alimentación cotidiana. Existen lípidos que están en nuestra dieta y algunos lípidos son bastante naturales, bastante saludables, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la palta, el pescado, la carne del pescado que tiene lípidos muy buenos, algunas semillas, como la semilla de girasol, las nueces, las aceitunas. Aquí tenemos las nueces, ¿no? Las pecanas. Entonces, el aceite de oliva que obtenemos de la aceituna son lípidos bastante saludables que podemos incorporar dentro de nuestra alimentación. Pero también existen lípidos que no son nada saludables y que también podemos estar ingiriendo diariamente. Por ejemplo, tenemos las papas fritas, los famosos embutidos, las hamburguesas, el hot dog, la salchicha. También existen lípidos que se les añaden a productos que aparentemente son dulces, ¿no? Las donas, tenemos aquí los pastelitos, las galletas, todos estos, y los snacks, ¿no? Las papitas, los cuates, todos ellos también son lípidos. Entonces, en nuestra alimentación normalmente estamos incorporando lípidos. ¿Y qué pasa con estos lípidos? ¿Cómo es que están? Lo primero que debemos saber que generalmente de lo que comemos, el, del 100% de los lípidos que ingerimos, el 90% de esos lípidos suelen ser triglicéridos. Recuerda que el triglicérido está formado por el etanol, el alcohol glicerol y los ácidos grasos, que van a ser tres. ¿Ya? Entonces, el 90% de los lípidos que ingerimos son triglicéridos. Y el restante 10% de esos lípidos están constituidos por colesterol, ésteres de colesterol, fosfolípidos, glicolípidos, ácidos grasos libres y vitaminas liposolubles. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando nosotros ingerimos estos lípidos, que ya vemos que la gran cantidad de ellos suelen ser triglicéridos. ¿Qué pasa en nuestro organismo con estos lípidos? ¿Cómo es que los digerimos? Así que veamos el proceso de digestión de los lípidos. Vamos a ampliar un poquito la imagen para verlo mejor. Bueno, tú sabes que el proceso digestivo se inicia en la boca. Particularmente en el caso de los lípidos, todos los lípidos de la dieta, que son estos, mira, ve, o los componentes lipídicos, está el glicerol, los ácidos grasos libres, los monoacilglicéridos, diacilglicéridos, los triglicéridos, los fosfolípidos, los lisofosfolípidos, los ésteres de colesterol y el mismo colesterol. Todos estos suelen ser los lípidos que estamos ingiriendo en nuestros diversos alimentos. Estos lípidos llegan a la boca y en la boca tenemos la enzima lipasa lingual, que va a tener una primera acción sobre los lípidos. Pero la acción de la lipasa lingual es una acción, es una poca acción, ejerce muy poca acción sobre los lípidos debido a que para que esta enzima actúe bien, necesita activarse en un pH ácido. Entonces, como la boca no tiene precisamente ese pH tan ácido, pues la digestión en la boca a nivel de lípidos no es buena, ¿no? Entonces, masticamos, deglutimos los lípidos y estos lípidos llegan al estómago. Aquí están en el estómago. Y ahora, en el estómago, la lipasa lingual que se encuentra en el estómago, ya con una carga ácida que tiene el estómago, más la lipasa gástrica que también se activa en medio ácido, estas van a hidrolizar a los triglicéridos, es decir, el triglicérido, que es el glicerol unido a tres ácidos grasos, se van a romper, ¿ya? Produciendo diacilglicérido y monoacilglicérido, es decir, el triglicérido va a perder un ácido graso o puede perder dos ácidos grasos y de esa manera se forman los diacil y los monoacilglicéridos.
también se van a liberar gliceroles y también se van a producir ácidos grasos libres. Todo esto a nivel del estómago. Ahora, de estos ácidos grasos libres que se producen, algunos ácidos grasos son de cadena corta y otros son de cadena larga. Aquellos que sean de cadena corta, aquellos ácidos grasos que tengan pocos carbonos en su cadena, pasan a través de las paredes del estómago por la vía porta, ¿no? Por los vasos sanguíneos que tiene el estómago, pasan a la vía porta y de ahí pasan al torrente circulatorio, pasan a la sangre, ¿ya? Pero la gran mayoría de los lípidos que no son de cadena corta, los gliceroles, los diacilgliceroles, todos los demás, junto con los alimentos, pasan desde el estómago ahora al intestino. Aquí están, mira, en el intestino está el colesterol, diacilglicéridos, ácidos grasos de cadena larga, gliceroles, todos llegan al intestino delgado. En la primera porción, conocida como el duodeno, ¿no? Y aquí es la bilis la que va a liberarse junto con la enzima pancreática. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Van a liberar sustancias, la bilis y el jugo pancreático se liberan aquí en la primera parte del intestino, que es el duodeno. ¿Y qué es lo que sucede? Estas van a liberar tres enzimas importantes para continuar con la digestión de los lípidos. La primera enzima es la lipasa pancreática o colipasa. Esta enzima termina la digestión de los triglicéridos, de tal manera que el triglicérido que se había convertido en diglicérido o en monoglicérido, lo va a terminar separando al glicerol del ácido graso. También para obtener mira, ve, termina la digestión de triglicéridos para obtener monoacilglicéridos y luego acilglicéridos, ¿ya? Ácidos grasos de cadena larga, ácidos grasos de cadena larga. También está la enzima fosfolipasa, quien hidroliza los fosfolípidos y produce lisofosfolípidos y ácidos grasos de cadena larga. Y también está la enzima colesterol esterasa, quien hidroliza los ésteres del colesterol y produce colesterol y ácidos grasos de cadena larga. Recuerda que en esta etapa el ácido graso que se va a liberar es el ácido graso de cadena larga, el colesterol, el glicerol, básicamente. ¿Ya? Los cuales, todos estos lípidos ahora más pequeñitos, van a agruparse formando micelas. Las micelas son como burbujitas, burbujitas de aceite, ya bien pequeñitas. Estas micelas están formadas por lípidos monoméricos, por ejemplo, las vitaminas liposolubles, los ácidos grasos de cadena larga, los monoacilgliceroles, los lisofosfolípidos y el colesterol. Ya. Ahora que hemos visto qué pasa con los lípidos cuando entran al proceso de digestión, veamos qué más le sucede después de este proceso de digestión, estómago, intestino delgado. Ahora esos lípidos que ya están, mira, ve, tenemos aquí ácidos grasos, tenemos monoacilglicéridos, tenemos colesterol, tenemos fosfolípidos, tenemos glicerol, todos estos están en la luz del intestino delgado. La luz viene a ser en la cavidad del intestino delgado. Y estando allí, ahora van a entrar a las células del intestino, en las células que recubren las paredes del intestino, que se llaman enterocitos. Mira, es el nombre que tiene la célula y tú sabes que esas células tienen las vellosidades o las microvellosidades intestinales. Entonces, todos estos lípidos atraviesan la membrana y llegan a la célula del enterocito y van a dirigirse hasta el retículo endoplasmático liso. Una vez estando allí, va a suceder una resíntesis de lípidos. ¿Qué significa? Que en el retículo liso, esos ácidos grasos de cadena larga y esos glicéridos o esa molécula básica de colesterol, todos ellos se van a resintetizar, van a volver a formar lípidos,
pero esta vez van a formar lípidos que nuestro cuerpo necesita, ¿no? De repente necesita formar algún fosfolípido, de repente necesita que el colesterol se una a la cadena de algún ácido graso para formar otras moléculas, como pueden ser esteroles, hormonas esteroideas, cosas así, ¿no? Estrógeno, testosterona, cortisol, vasopresina. Entonces, todo eso va a suceder aquí, en el retículo liso. Por eso se habla de una resíntesis de lípidos. Asimismo, vamos a encontrar que algunos lípidos, como principalmente triglicéridos y colesterol, cuando están en gran cantidad, pues estos van a reorganizarse y van a salir del retículo liso en forma de kilomicrones. ¿Ya? Los kilomicrones. Importante saber quiénes son los kilomicrones. Los kilomicrones son lipoproteínas. Mira, son como burbujitas, lo vemos aquí, es una esfera, una burbujita, donde en el interior vamos a encontrar triglicéridos y colesterol. Y el exterior está formado por proteínas. Entonces, como la proteína tiene cierta afinidad con el agua, vamos a ver que esto le va a permitir al kilomicrón salir del enterocito y pasar al vaso linfático y ser transportado en el vaso linfático. De ahí la importancia de que se organicen como kilomicrones. Mírenlo, aquí en esta imagen podemos ver con más detalle al kilomicrón, ¿no? Este sería el kilomicrón. Está formado, mira, es una burbuja que todo el interior presenta triglicéridos, una gran cantidad de triglicéridos, también tiene cantidad de colesterol y está recubierta por proteínas, ¿no? Proteínas, también puede tener fosfolípidos, básicamente es una burbuja lipídica, ¿ya? Y para recordar un poco acerca de cómo es que se formaron los lípidos que forman parte del kilomicrón, aquí tenemos este esquema que nos sirve como ayuda a memoria, ¿no? En el páncreas, gracias al páncreas ocurre la lipólisis de los triglicéridos y entonces vamos a tener ácidos grasos. Recuerda de triglicéridos y glicerol con tres ácidos grasos, entonces se separan y vamos a tener este monoglicérido y diglicérido, ¿no? Gracias al hígado se da la solubilización de las micelas, es decir, esas burbujitas de como aceitito, ¿no? Que tiene triglicérido, colesterol. Y en la mucosa del yeyuno, que viene a ser la primera parte del intestino, vamos a ver la esterificación. Los ácidos grasos, los monoglicéridos beta, vuelven a formar triglicéridos, van a formar colesterol, fosfolípidos, lipoproteínas, que van a constituirse en los kilomicrones. Y de ahí van a ser utilizados como grasa. Vamos a ver qué le pasa a los kilomicrones ahora, ¿ya? Entonces, recuerda, vamos a recordar desde acá, en la lipasa lingual, en la boca, tiene muy poca acción a nivel digestivo, así que ¿dónde se da la acción digestiva? En el estómago, una parte, ¿no? Gracias a la lipasa lingual y lipasa gástrica que se activa en el medio ácido, van a hidrolizar a los triglicéridos y si aquí se forman ácidos grasos de cadena corta, estos ya pasan al torrente sanguíneo por la vía porta. Los demás lípidos, junto con los alimentos, pasan al intestino delgado, en la primera parte, y vamos a ver que van a actuar sobre estos lípidos, la lipasa pancreática, la fosfolipasa y el colesterol esterasa. De esta manera vamos a obtener en esta zona ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol, fosfolípidos o lisofosfolípidos y glicerol, los cuales ya están en la luz del intestino delgado y ingresan a la célula del enterocito, llegando al retículo endoplasmático liso, donde se va a dar la resíntesis de lípidos, o sea, estos lípidos se van a utilizar para formar nuevos lípidos y también se van a formar los kilomicrones que van a pasar a los vasos linfáticos. Ahora, ¿qué pasa con estos kilomicrones? Mira, ve, acá está, nos quedamos acá, que se formaban los kilomicrones. Tenemos que tener claro
¿Qué pasa con los kilomicrones? ¿Qué es lo que sucede con ellos, no? Entendemos que los kilomicrones se van a formar en las células, en el citosol de las células del epitelio intestinal, y estos kilomicrones van a formarse a partir de trigliceroles que actúan las lipasas para reacciones de hidrólisis, donde tenemos monoacilglicéridos y ácidos grasos, y terminan nuevamente formando triacilglicerol, los cuales, rodeados con lípidos y proteínas, van a formar los kilomicrones. Ya es otra vez la explicación de los kilomicrones. Ahora, vamos a ver qué sucede con estos kilomicrones, que les había dicho que pasan a los vasos linfáticos, pasan a la linfa. Entonces, vamos a verlo desde aquí un ratito. Mira, ve, acá estábamos en el intestino y los kilomicrones que se habían formado pasaron a la linfa. Aquí están, mira, ¿ve? Aquí están los kilomicrones. También pasan, vamos a ver que estos kilomicrones desde la linfa pasan a los vasos capilares. ¿Y qué sucede en los vasos capilares? En los vasos capilares va a suceder la hidrólisis de los triglicéridos. Es decir, recuerda que el kilomicrón tiene afuera lo de color celeste es proteína, lo de color amarillo es triglicérido, y lo que ves de un color un tanto anaranjado, eso es colesterol, ¿ya? Para tenerlo un poco más claro en el esquema. Entonces, estos kilomicrones que estaban en la linfa pasan a los vasos capilares. En los vasos capilares ocurre la hidrólisis de los triglicéridos, o sea, lo amarillo. Y al ocurrir la hidrólisis de los triglicéridos, bueno, se separa el glicerol de los ácidos grasos. ¿Qué sucede cuando se separan estos? Bueno, ¿qué le pasa al glicerol? El glicerol va a regresar al hígado para la síntesis de glucosa, ya que el glicerol se utiliza para formar glucosa para en un proceso de gluconeogénesis. Y los ácidos grasos pueden tener el siguiente camino, ¿no? Pueden ir a la resíntesis y almacenamiento en el tejido adiposo, es decir, pueden ir a un proceso de resíntesis para formar nuevos lípidos, o pueden ir a un proceso de almacenamiento en el tejido graso. También los ácidos grasos pueden ser transportados por la albúmina sérica, ¿ya? Y al ser transportados por la albúmina sérica hacia los tejidos, pueden pasar por este proceso, para producir energía, pueden pasar por este proceso de la beta oxidación en los tejidos periféricos. Bueno, esto lo vamos a ver al final de este tema, así que tienen varios caminos que ya les he dicho, se almacenan los ácidos grasos, pueden formar otros lípidos o pueden ir a producir energía a través, también en los tejidos, a través de la beta oxidación. Entonces, ¿qué tenemos? Si el kilomicrón que salió de la linfa pasó a los capilares, en los capilares los triglicéridos han sido hidrolizados, ya se han convertido en glicerol, ácido graso, que ya te conté todo lo que le sucede, quedan remanentes del kilomicrón. Estos remanentes del kilomicrón están formados ahora por proteína, ¿ves? Lo de color celeste es la proteína. Tiene todavía triglicéridos, pero muy poco, que es el color amarillo claro. Y lo que vamos a encontrar más es el colesterol, ¿ya? ¿Y qué pasa con estos remanentes del kilomicrón? Estos se van al hígado. Y en el hígado ocurre la biosíntesis de las grasas y el colesterol. Mira, y una vez que ha sucedido esa biosíntesis, vuelven a salir del hígado, ¿ya? Y ahora los vamos a encontrar con este nombre que es VLDL, que vamos a decirle lípidos de cadena de baja densidad, ¿ya? VLDL, lípidos de baja densidad. Esos lípidos de baja densidad podemos observar que todavía tienen proteína, tienen triglicéridos y tienen colesterol. Ahora, estos VLDL van a entrar a los capilares
Y en los capilares va a suceder lo mismo que ya anteriormente te había dicho, ¿no? Otra vez se hidrolizan los triglicéridos, se forma el glicerol, ácido graso, el glicerol va al hígado para ser usado en la gluconeogénesis para formar glucosa y los ácidos grasos pueden ser almacenados, pueden producir energía también por la beta oxidación, ¿no? Tienen varios caminos. Y lo que queda de este LDL, DLDL, que son los lípidos de baja densidad, son los remanentes de los VLDL, que ahora se llaman IDL. El término IDL hace referencia a lípidos de densidad intermedia. Estos lípidos de densidad intermedia van a retornar al hígado, ¿ya? Van a retornar al hígado. Tienen una opción de retornar al hígado donde va a ocurrir la biosíntesis de grasas y colesterol. Pero también estos remanentes, que son los IDL, por acción de la lipoproteína lipasa, van a convertirse en LDL, que son los lípidos de baja densidad. Estos lípidos de baja densidad, que muchos le denominan también el colesterol malo, ¿por qué? Porque mira, ve, tiene la proteína que está de color celeste y lo que más presenta es el colesterol, que es de un color medio anaranjado acá en mi dibujo. Entonces, ¿por qué le dicen el colesterol malo? Le denominan así a este LDL debido a que estas van a dirigirse a células de los tejidos periféricos. Pueden ser los músculos, órganos, y van a ingresar a las células y es ahí donde se van a almacenar, incluyendo en los vasos sanguíneos. Entonces, hay una tendencia de ir acumulándose en los vasos sanguíneos, en las arterias, y ese es el problema principal, porque de acumularse va a ocasionar una obstrucción y ya tenemos un problema a nivel de la circulación, ¿no? Entonces el LDL. Claro que este LDL puede salir de las células y puede convertirse en HDL, que viene a ser lípido de alta densidad. El HDL es lo que muchos denominan el colesterol bueno. ¿Por qué? Porque es el que sale del tejido, el que sale del órgano, el que sale del vaso sanguíneo para dirigirse al hígado, donde va a pasar nuevamente por biosíntesis de grasas, de colesterol y todo ello, ¿no? O también tiene la opción de ir a las glándulas endocrinas para que en estas glándulas este HDL se convierta en hormonas esteroideas. Entonces, de esa manera hemos visto cómo es que se transportan los lípidos en nuestro organismo. Mira, ve, muy interesante es todo este proceso que vemos aquí respecto a los lípidos. Vamos, aquí tenemos la ayuda a memoria de los nombres de estos lípidos, ¿no? El VLDL son lípidos de baja densidad, LDL lípidos de baja densidad, IDL lípidos de densidad intermedia y el HDL lípidos de alta densidad. Le he puesto en color rojo, amarillo y verde, porque el verde como que es el que ya estás utilizando, en teoría, por costumbre se le dice, ¿no? El colesterol bueno. Vamos a ver ahora la composición de las lipoproteínas. Aquí tenemos los kilomicrones, los lípidos de baja densidad, los lípidos de densidad intermedia, los lípidos de baja densidad, los lípidos de alta densidad 2 y 3. Y lo que vamos a ver aquí es la proporción de lípidos transportados, ¿no? Mira, en los kilomicrones, del 85 al 90% del kilomicrón suelen ser triglicéridos, ¿ya? En los lípidos de baja densidad, del 50 al 65% son triglicéridos. En cambio, en los IDL, lípidos de densidad intermedia y lípidos de baja densidad, vamos a encontrar que lo que más está en mayor cantidad es el colesterol y los ésteres de colesterol, que son de 32% a 35% y del 37 al 48%.
es bastante alto. Estos se transportan hasta los tejidos, entonces estos llegan a ser perjudiciales. En cambio, mira, en los lípidos de alta densidad, el denominado colesterol bueno, los ésteres de colesterol están del 20 al 30% y del 15 al 30%, y estos van de los tejidos al hígado, o sea, ya están saliendo de los órganos para ir a una nueva síntesis a nivel del hígado. Vamos a ver ahora el proceso de degradación de los ácidos grasos. ¿Ya? Mira, ya tienes la grasa acumulada en tu tejido graso, ¿no? En las lonjitas, ahí tienes tu tejido adiposo. Entonces, este tejido adiposo principalmente tiene la grasa que vienen a ser los triglicéridos. Y estos triglicéridos van a pasar por un proceso un proceso metabólico. ¿Qué es lo que pasa con los triglicéridos? Mira, ¿ve? Van a pasar a ser degradados. Pero ¿cómo es que llegan a ser degradados los triglicéridos? ¿En qué condiciones? ¿Ya? Tenemos grasa almacenada en el tejido adiposo. Pero si tenemos nivel de glucosa bajo, de repente no has tomado desayuno, no has estado consumiendo una dieta en glucosa, ¿no? De repente has estado comiendo más fibra y no tanta harina, tanto azúcar, entonces tus niveles de glucosa están bajos, ¿ya? Y tienes una actividad física, estás haciendo tus ejercicios. Entonces, ¿qué sucede? Se activa la hormona epinefrina y el glucagón, los adrenocorticotropa y la estimulante de la tiroides. Todos estos van a estimular a que los lípidos pasen a receptores de la membrana celular de los adipocitos, estimulando de esta manera que el ATP se convierta enzima adenilato ciclasa en AMP cíclico. Va a activar a la enzima lipasa sensible. Y cuando se activa esta, mira lo que sucede, está todo esto sucediendo aquí en las células de los adipocitos. Lo que sucede es cuando se activa la lipasa sensible a hormonas, los triglicéridos empiezan a metabolizarse, empiezan a hidrolizarse, a romperse. Ya. Entonces, como vemos, aquí en la célula del adipocito, los triglicéridos, por acción de la lipasa sensible a hormonas que son estas, que ya hemos dicho, la epinefrina, el glucagón, adrenocorticotropa, estimulando de tiroides, todas estas se activan cuando la glucosa está baja, se va a formar el triglicérido, se va a convertir en ácidos grasos de cadena larga, ¿ya? ¿Y qué pasa entonces? Mira, vean, aquí está, vamos, ¿no? Por acción de estas hormonas, ya tenemos el triglicérido, se convirtió en ácido graso de cadena larga y en glicerol. ¿Qué pasa con el glicerol? Pues bueno, el glicerol de lo que estaba en el tejido adiposo se dirige al tejido muscular, va a pasar un proceso metabólico formando glucosa y esta glucosa va dentro de la célula, va a entrar a la mitocondria y en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, va a liberar el acetilcoenzima A y este acetilcoenzima A va a entrar al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, donde podemos producir ATP. Y luego las moléculas que se han formado van a pasar a la cadena de transporte de electrones, donde se sigue produciendo ATP. Todo esto le pasa al glicerol, ¿de acuerdo? Pero también se había el triglicérido degradado en ácidos grasos. Estos ácidos grasos pasan al plasma sanguíneo. Y una vez en el plasma sanguíneo, los ácidos grasos son transportados por la albúmina sérica. Esta albúmina sérica va a transportar a los ácidos grasos de cadena larga hasta el músculo, donde también puede degradarse por un proceso
diferente la beta-oxidación para formar el acetilcoenzima A, que puede entrar a la matriz mitocondrial, participar en el ciclo de Krebs y luego de ahí pasa al transporte de electrones en las células mitocondriales para producir energía. Entonces, miren, en realidad, pues los triglicéridos pueden generar la producción de energía y nos interesa este tema, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es que generan energía? Para entender la generación de energía, vamos a hacer un cálculo, ¿no? Tenemos aquí el caso, ¿no? Un hombre de 70 kilogramos suele tener 11 kilogramos de grasa. ¿Por qué 11 kilogramos? Porque se sabe que el 10% aproximadamente del peso de una persona suele ser grasa. Obviamente estamos hablando de una persona que no está ni con sobrepeso ni con obesidad. Si fuera ese el caso, pues las proporciones o los porcentajes de grasa en el cuerpo de esas personas es mucho mayor. Entonces, de un hombre de 70 kilogramos, 11 de sus kilogramos son de grasa, lo que supone que el almacenamiento de unas 100.000 kilocalorías en forma de triglicéridos. Cada gramo de grasa equivale a 9 kilocalorías. Entonces, hay bastante energía almacenada en las grasas. Vamos a ver cómo es que se libera esa energía. La liberación de la energía de las grasas necesita de un proceso metabólico llamado beta-oxidación. La beta-oxidación es la degradación secuencial, es una secuencia, ¿no? Donde dos átomos de carbono de la molécula del ácido graso para producir acetilcoenzima A, que se oxida en el ciclo de Krebs para producir CO2 y agua. Entonces, básicamente, lo que tiene que ocurrir en la beta-oxidación es que se debe formar una molécula de dos carbonos. Esa molécula de dos carbonos se llama acetil-CoA. Y este acetil-CoA es el que va a entrar al ciclo de Krebs y va a pasar por todo el proceso metabólico que sucede, tanto en Krebs como luego en el transporte de electrones. La beta-oxidación ocurre generalmente, principalmente en dos órganos, en los músculos y en el hígado. El resto de los, y también ocurre en el resto de los tejidos. También ocurre en el resto de los tejidos, excepto en los siguientes, ¿no? Donde no ocurre la beta-oxidación, no ocurre en el cerebro, en la grasa, en la cápsula renal. Ya, ahí no ocurre la beta-oxidación. Y el sitio de la célula donde ocurre la beta-oxidación es en la matriz mitocondrial. Aquí tenemos de dónde proviene el origen de los ácidos grasos que van a la beta-oxidación, porque no todos se van a la beta-oxidación. ¿Cuáles son los ácidos grasos que van a la beta-oxidación? En primer lugar, van a la beta-oxidación los ácidos grasos que provienen del tejido adiposo, del tejido graso, ¿no? Entonces aquí tenemos los triacilglicéridos, los triglicéridos para muchos, que se van a degradar formando glicerol y ácido graso. Entonces, este ácido graso sale del tejido adiposo, que ya hemos mencionado, tiene que haber un nivel bajo de glucosa para que eso, ¿no? Entonces, cuando este ácido graso sale del tejido adiposo, sangre y agua. Y mira, ese ácido graso va a pasar al proceso de la beta-oxidación en los tejidos que utilizan, puede ser el músculo, por ejemplo. ¿Ya? También los ácidos grasos que van a pasar a la beta-oxidación pueden provenir del intestino, o sea, de la forma exógena, decimos exógena porque viene de la alimentación, los ácidos grasos que hemos ingerido de los alimentos, desde el intestino pasan y también del hígado en forma de los kilomicrones, que son las lipoproteínas ricas en triacilglicéridos, los cuales pueden pasar al músculo para ser utilizados en estos ácidos grasos. Entonces, eso es el origen que tienen los ácidos grasos, ¿no? Entonces, que van a entrar a la beta-oxidación es un origen exógeno, que es externo a través de los
del intestino, los kilomicrones que provienen de la dieta, que van a ir hasta el músculo, o endógeno ya de la grasa que tengamos almacenada, ¿no? Que también va a ir al músculo. Y ahora aquí vamos a ver el proceso de la beta oxidación. ¿Cómo es que sucede ese proceso de la beta oxidación? Vamos a ver en esta parte, vamos a ver las enzimas que activan el proceso y vamos a conocer un poco de la lanzadera de carnitina, ¿ya? Entonces, empezamos, mucha atención. Aquí tenemos el ácido graso, ¿ya? El ácido graso, tú te acuerdas que es un ácido graso porque tiene el grupo ácido, que es el ácido carboxílico, ¿no? El COH, acá está ya ionizado. El grupo ácido que está unido a una larga cadena de carbonos e hidrógenos, una cadena alifática. Ya. Este ácido graso va a unirse con la coenzima A. Esta es la coenzima A. Y va a necesitar esta reacción, unión, donde el ácido graso se une a la coenzima A, consume ATP, va a ser catalizada por la coenzima A sintasa. Entonces, cuando se da esta reacción, mira, este ácido graso, ¿en qué se convierte? Ahora se convierte en un acilcoenzima A. Sigue teniendo su cadena carbonada, pero ahora está unido a la coenzima A. ¿Y qué es lo que ha pasado? El ATP que se había consumido se rompe y queda así, en AMP, adenosín monofosfato, y quedan dos fosfatos libres. ¿De acuerdo? Ya. Ahora tenemos entonces acilcoenzima A. Este acilcoenzima A, por acción de la carnitina, eh, va a entrar, a ver, vamos a hacerlo más pequeño. Este acilcoenzima A, por acción de la carnitina, que es una proteína que está en la membrana externa de la mitocondria. Recuerda que la mitocondria tiene dos membranas, la membrana externa y tiene la membrana interna que es la cresta, ¿ya? Y hay un espacio intermembrana. Entonces, el acilcoenzima A, por acción de la carnitina, que es una proteína que está en la membrana mitocondrial, va a entrar, Mira, ve, acá está, así se une a la carnitina y va a entrar, entra. Y ahora entra en forma de acilcarnitina, ya que está. Y este proceso es catabolizado por la enzima carnitina palmitoil transferasa. Entonces, esta acilcarnitina que ya ha entrado, ahora está en el espacio intermembranoso, va a pasar la membrana interna, va a pasar la cresta mitocondrial. ¿Cómo es que pasa la cresta mitocondrial? Pues va a pasar por una proteína que es antiporte. ¿Por qué se llama antiporte? Porque al mismo tiempo que deja entrar algo, al mismo tiempo va a estar saliendo algo. Entonces, ¿quién es el que está entrando? Va a estar entrando el acilcarnitina, que es esta molécula, que es el ácido graso unido a la coenzima A, unido a la proteína carnitina. Van a entrar. Pero al rato que entra el acilcarnitina, se rompe el acil del grupo carnitina y la carnitina al mismo tiempo sale. ¿Ya? Entonces, aquí hay carnitinas, puede ser que salga esa carnitina o cualquier otra, pero sale. Entra la carnitina y sale una carnitina. ¿Ok? Ahora, este acilcarnitina se llama carnitina palmitoil transferasa 2. Entonces, al desdoblarse, tienes carnitina libre que tiene que salir y tienes el acilcoenzima A. Acilcoenzima A es el que va a pasar, es transportado por la carnitina hasta la matriz mitocondrial
Y aquí la carnitina se va y lo que ha quedado es el acilcoenzima, o sea, sí es lo que ha quedado es este ácido graso unido a su coenzima A, nada más. Y ahora que ya tenemos al acilcoenzima A, vamos a llamarlo, le ponemos aquí N, acil N, ¿por qué? Porque esta N va a representar el número de carbonos que tenga. Recuerda que siempre los carbonos que tiene son en par, número par. Puede ser 4, 6, 10, 12, 16 carbonos. ¿Ya? El más conocido, por ejemplo, el ácido nítrico, que es la manteca. Nosotros también almacenamos grasa en forma de ácido palmítico. Tiene 16 carbonos. Y vamos a ver cómo ocurre la beta-oxidación, que por cierto, la beta-oxidación consta de 4 etapas, que aquí están diferenciadas. Lo primero que ocurre es el FAT oxidado por acción de la acilcoenzima A deshidrogenasa. Y este FAT oxidado va a convertirse en FAT reducido. Entonces, esta primera etapa se llama la fase de oxidación, porque el FAT estaba oxidado, ahora se reduce. Y luego, la enoil coenzima A hidratasa, es la fase de hidratación. Luego, esa molécula que se forma va a consumir NAT oxidado por acción de la beta hidroxiacil coenzima A deshidrogenasa para formar NAT reducido. El paso 3, finalmente consume A por acción de la enzima acil coenzima A acetiltransferasa, que es una enzima tiolasa. ¿Qué es lo que hace esa enzima tiolasa? Pues el rompimiento de la molécula, es decir, de este abrazo grande que vas a ver la molécula, el extremo de la molécula con 2 carbonos. Entonces, ese extremo de la molécula con 2 carbonos es un acetil que está unido a la coenzima A. Entonces, lo que se va a liberar de este ácido graso es el acetil coenzima A. Y este acetilcoenzima A va a entrar al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs va a producir, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? ATP, NAD, VAT, CO2. Y las moléculas producidas del ciclo de Krebs, como el NAD y el FAT, van a entrar a la cadena de transporte de electrones, donde finalmente se termina de producir el ATP. Y aquí tenemos una gran producción de ATP. Entonces, mira, de un ácido graso el objetivo de la beta oxidación es generar el acetilcoenzima A, que es molécula de 2 carbonos. Ahora imagínate el ácido palmítico, ¿no? Tiene 16 carbonos. Entonces, de 16 carbonos, ¿cuántos? A ver, pregunta. Jóvenes, ¿cuánto acetil? De 16 carbonos, otra vez pregunto, del ácido graso, llamado ácido palmítico, el ácido palmítico tiene 16 carbonos. Entonces mi pregunta es, de ácido palmítico que tiene 16 carbonos, ¿cuántas moléculas de acetil podríamos obtener? Acetilcoenzima A, sabiendo que el acetil tiene 2 carbonos. 8, magíster. 14. 8, magíster. 8, muy bien, 8, claro, 8, porque 16 entre 2 es 8. Muy bien, o sea, del ácido palmítico podríamos producir 8 acetil, ¿no? Ya hemos producido uno, ya hemos producido un acetil, pero todavía le quedan carbonos al ácido palmítico, así que el acil graso coenzima que ha quedado aquí
que ahora tiene menos 2 carbonos, vuelve a empezar el mismo proceso de beta oxidación, vuelve a esto, oxidación, hidratación, oxidación, rompimiento y libera otro acetilcolor. Y lo que queda otra vez vuelve a iniciar el mismo procedimiento. Y así hasta que hayan obtenido los 8 acetilcoenzima que se puede obtener esto, ¿no? Como en el ejemplo estamos hablando del ácido palmítico, tiene que haber 7 reacciones de beta oxidación para obtener los 8 acetilcoenzima. Vamos a ver en forma detallada el proceso de beta oxidación. Aquí tenemos, a ver, vamos a ampliar un poquito. Aquí tenemos el ácido palmítico. Mira, este ácido palmítico dice carbono 16, ¿no? Esta R representa que, contando todos los carbonos, a ver, 1, 2, 3, 4, entonces aquí hay unos 12 para 12 carbonos más, que hay 16 carbonos. Este es el ácido palmítico, ¿ya? Este ácido palmítico está unido a la coenzima A, esto es coenzima A, y esto que está en rojo, esto va a ser el acetil. Ya, estos son los 2 carbonos que se deben liberar, que se deben desprender de la molécula. O sea, todo esto a partir de aquí se van a desprender, ¿ya? En la beta oxidación. Para que eso suceda, lo primero que va a ocurrir es la fase de oxidación. ¿Te acuerdas de esa fase? Donde la enzima acilcoenzima deshidrogenasa permite que entre FAT oxidado, se forma FAT reducido y permite la formación de esta molécula. Mira, ¿ve? Y esta molécula, por acción de la enzima coenzima hidratasa, va a formar a esta otra molécula. Lo que está pasando es la reubicación del oxígeno, ¿no? Para ahora formar OH. Y ahora viene la etapa de hidratación, la oxidación, donde va a consumir NAD oxidado, se va a formar NAD reducido por acción de la enzima beta hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa, y ya tenemos esta molécula, que se parece mucho a la que está arriba, nuevamente, ¿no? Y ahora participa la enzima tiolasa. Y mira, la que hace que entre otra coenzima. Y entonces aquí está lo interesante. Vamos a poner eso ahí. Vamos a verlo de cerca. Y mira lo que hizo la enzima tiolasa. La enzima tiolasa lo que hace es que la nueva coenzima que entra se una a la molécula que estaba, o sea, aquí se va a romper, en este punto se rompe y esta coenzima A que entra se une aquí, de tal manera que tenemos el ácido graso coenzima A y tenemos el acetil coenzima A. Entonces, este acetil coenzima A, que son los 2 carbonos que dijimos al comienzo que se iban a perder, pues se liberan y este acetil coenzima A va a entrar al ciclo de Krebs y va a pasar todas las reacciones que ya conoces propias del ciclo de Krebs. Pero todavía ha quedado una molécula y la molécula que ha quedado, mira cuántos carbonos tiene este ácido graso, ahora tiene 14 carbonos. ¿Qué va a pasar con ese ácido graso de 14 carbonos? Bueno, ese ácido graso de 14 carbonos, tenía 16 carbonos, pasa a ser 14 carbonos, y el de 14 carbonos sigue otra vez el proceso de beta oxidación, forma el de 12 carbonos, y ese de 12 carbonos sigue perdiendo acetilcoenzima A, forma ahora de 10 carbonos, y así va a seguir hasta obtener el ácido finalmente solo 2 carbonos. Entonces, y así es el proceso de beta oxidación. Entonces, va a demorar más en el sentido de que el ácido graso es más largo, ¿ya? Nos interesa saber cuál es el rendimiento energético de la beta oxidación. Cuánta energía se produce de este proceso llamado beta oxidación. Bueno, para entender la cantidad de energía, aquí tenemos toda la reacción química que hemos visto, ¿no? El resumen. El ácido coenzima A más FAT más NAD más agua más coenzima A forma esto, más acetilcoenzima A.
pero de repente así te vas a marear, así que vamos a ver primero el rendimiento energético. Esto es el rendimiento energético de la beta oxidación en el caso del ácido palmítico, ya que es el que tiene 16 carbonos, el que encuentras en el aceite, es el que se almacena en la grasita que tienes almacenada en tu cuerpo, es el más frecuente. Ya. De un ácido palmítico de 16 carbonos, se pueden obtener, como ustedes muy bien lo dijeron, 8 moléculas de acetilcoenzima A. También se van a producir 7 moléculas de FAT reducido, porque ustedes vieron que cada vez que ocurría la beta oxidación, pues se liberaba FAT, acá está, ¿ven? FAT reducido y se liberaba NAT reducido, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? 7 veces se da la reacción, así que se van a formar 7 moléculas de NAD, 7 moléculas de FAD, y hasta que se termine se producen 8 moléculas de acetilcoenzima A. Vamos a ver a cuánto de ATP equivale cada molécula. Cada molécula. Tú sabes que cada NAD reducido que entra al transporte de electrones te puede generar 3 moléculas de ATP. Así que tú multiplicas los 7 NAD que se han producido por 3 ATPs que te genera en la cadena de transporte de electrones y puedes obtener de estos 21 ATP. Es bastante energía. El FAT, cada molécula de FAT reducido en la cadena de transporte de electrones nos va a generar 2 ATP. Entonces multiplica 2 por 7, 14, que es la cantidad de ATP que puedes obtener a partir del FAT. Ahora el acetilcoenzima A. ¿A dónde entra el acetilcoenzima A? Entra al ciclo de Krebs. A ver, díganme, jóvenes, por un acetilcoenzima el ciclo de Krebs, ¿cuáles y cuántas moléculas se producen? A ver, de un acetil-CoA en el ciclo de Krebs, ¿qué es lo que se produce? Adelante, pueden participar. Acuérdense, lo hemos estudiado, ciclo de Krebs. ¿Usted me escucha? Adelante. Ya, por un acetil coenzima A se van a estar produciendo 3 NAD, un FAD, dos CO2, un GTP, 4 hidrógenos y 4 electrones también. Ya, entonces, considerando, a ver, el NAT, el FAT y el ATP. Por un acetil-CoA, en el ciclo de Krebs se producen 3 FAT, 3 NAT, un FAT y un ATP, ¿cierto? Ahora vamos a sacar nuestro cálculo. Se producen 3 NAT. Cada NAT, ¿a cuántos ATPs nos equivale? Cuando pase al transporte de electrones. Cada NAT nos equivale a 3 ATPs. ¿Y cuántos NAT se habían producido? 3. 3 por 3, 9. O sea, vale a 9 ATPs. Un FAT en el electrones se va a convertir en 2 ATP. Entonces 9, 10, 11 ATP. Más un ATP que se produce en el ciclo de Krebs también serían 2. Entonces por cada acetil-CoA que se produzca en la beta oxidación, esto va a equivaler a 12 moléculas de ATP. Pero ¿cuántos acetil-CoA se han producido? 8 por 12 nos equivale a 96 moléculas de ATP. Todo esto hace un equivalente de 131 moléculas de ATP. Pero hay que restarle los 2 ATPs que al inicio del proceso de beta oxidación, solamente al inicio de la primera molécula, se han consumido. Entonces, tenemos un producto neto de 129 moléculas de ATP. Como vemos, la beta oxidación es un proceso muy interesante que va a generar una gran producción de energía. La gran producción de energía pues, requiere también un proceso especial, ¿no? ¿Cuál es la condición? La condición para que se inicie la beta oxidación es que el nivel de glucosa está bajo. ¿De acuerdo? Ahora,
Siendo así, aquí tenemos la reacción global de la beta oxidación, ¿no? En el caso del palmitil coenzima A, que es el ácido palmítico. Entró el ácido palmítico que se ha necesitado, 7 FAT oxidados, 7 moléculas de agua, 7 NAT oxidados, 7 coenzima A. ¿Y qué se ha producido? Se produjeron 8 acetilcoenzima A, 7 FAT reducidos, 7 NAT reducidos, 7 protones y si decimos ATP, 129 ATP. Esa es la producción del balance energético por una molécula de acetilcoenzima A, pero en este caso del ácido palmítico. Y bueno, eso sería en cuanto al metabolismo de los lípidos.